Hola, otra vez aquí con mi hermano Vicente Javier González Álvarez. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Enrique? Fíjate que últimamente en los videos que hemos hecho, algunas personas me han preguntado el por qué nosotros adoramos a un pan en la iglesia, si es nada más un pan, si no es Dios, porque nosotros lo adoramos. ¿Le podrías dar alguna respuesta a esa pregunta? Claro que sí, con todo gusto. Mira, primero te voy a decir una cosa, pero te voy a decir un secreto, nomás no se lo digas a nadie. Ah, no, no, no. Eso lo tiene que saber todo el mundo, por eso estamos No, aquí en no, casi YouTube. nadie lo ve, te voy a decir un Bueno. secreto. Ok, ok. Cuéntame, cuéntame. Mira, ese pan que nosotros adoramos dentro de un templo es nada más ni nada menos que el pan vivo bajado del cielo. Y otro secreto, nomás no se lo vayas a decir a nadie. Ah, Tiene una cualidad muy grande ese pan, que no la tiene ningún otro, da vida eterna. Vida eterna. Después de esta vida, vida para toda la eternidad, sin fin. Mira, sobre todo los que nos preguntan esto, por lo general son hermanos separados protestantes que no están dentro de la Iglesia Católica, que somos hermanos todos, porque somos hijos de Dios, pero están fuera de la Iglesia Católica. Y ellos nos hacen esta pregunta porque a lo mejor las instrucciones que les han dado sus pastores, o a lo mejor de la manera que ellos leen la Sagrada Escritura no la entienden bien. Hace tiempo hablábamos, por ejemplo, tú me decías del fanatismo, y hablábamos que el fanatismo es malo. ahí te va nada más, un mal conocimiento del bien. Y por ejemplo, podemos hablar incluso del demonio, que hemos hablado en ocasiones, y un bien conocimiento del mal, un buen conocimiento del mal. Un buen conocimiento del mal te acerca a Dios, un buen conocimiento del bien te acerca a Dios, pero un mal conocimiento del bien te aleja de Dios, que es el caso. Porque los hermanos se están retirando porque tienen un mal conocimiento del bien. No quiere decir que no les importe, pero en sí el conocimiento que tienen no es real, como nuestro Señor Jesucristo quería que lo supiéramos. Yo me gusta basarme en la Biblia, sobre todo cuando hablo de estos temas, para que no digan que es un pensamiento mío, sino que esto está fundamentado. Cuando la Iglesia Católica en la que yo pertenezco da algún dogma, que un dogma significa es una verdad revelada por Cristo y reconocida por la Iglesia como verdad revelada, o un canon, que es la regla de algo. Cuando la Iglesia hace esto, se basan en tres fuentes: magisterio, tradición y Sagrada Escritura. Aquí nosotros, los hermanos separados, siempre nos dicen solamente la Biblia. Entonces, para no meter el magisterio y no meter la tradición, irnos, como ellos dicen, con la pura escritura, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre esto que me acabas de preguntar. ¿Te parece bien? Excelente, hermano. Adelante, vamos. Aquí tengo algunos versículos de la Biblia que vamos a ver si podemos entender un poquito. Le pedimos la luz al Espíritu Santo para que nos ilumine y lo entendamos. En Juan 6:32 al 67 nos dice nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Jesús le respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿qué no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, refiriéndose él mismo dijo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. También el que me come vivirá por mí. Señalándose él, decía, es el pan bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaún. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes,
Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo iban a entregar. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, palabra de Dios. Aquí es importante, este es el pasaje más importante de la Escritura donde Jesucristo nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo. Y es un pasaje que han malinterpretado, porque en este pasaje del versículo número 32 al 52, nuestro Señor Jesucristo se refiere a comer su cuerpo y beber su sangre en el término que tú y yo hablamos así de comer. Me voy a comer una manzana, comer. Y la gente lo malinterpreta. Y la gente se asusta. Y los judíos se asustan. Y los discípulos se asustan. Y hasta los apóstoles se asustaban. Porque es un lenguaje duro. Que me coman. Pues ni que fuéramos carnívoros, ni que fuéramos caníbales. Sí. Pero cuando ya vio nuestro Señor que ellos no entendían porque Él sabía lo que pensaban en su interior, cambió la palabra. La palabra primera que Él les decía, era, al decir comer, era la palabra fago, que significa comer o consumir algo. Y es usada 9 veces. Pero después del versículo 52, Él cambia la palabra y la palabra ya no es fago, sino la palabra es trogo. Trogo. Estamos hablando de que la Sagrada Escritura fue escrita en griego y estamos hablando que todas las Biblias que conocemos están traducidas no de otras Biblias, sino que tienen que estar traducidas de los originales o de los manuscritos anteriores del Antiguo Testamento o de la Biblia original escrita por lo general en griego, un poquito de arameo también, pero por lo general en griego. Y la palabra que Jesús usó se llama trogo, que significa masticar, morder, moler con los dientes. Ya les dijo en los últimos versículos. Fíjate lo que le dijo en los últimos versículos. Porque mi carne es verdad conmigo y mi sangre es verdad. El que mastica mi carne, muerde, roe y traga mi sangre, a ver si les queda más claro lo que les estoy diciendo, no tiene vida en él. Y el que no la tiene. Ya no lo estoy diciendo para no ofender sus sentimientos. El que coma, no, el que no se trague este cuerpo que está aquí presente delante de ustedes, no tiene vida en ustedes. Es una cita que ha convencido a mucha gente y se pone a investigar realmente y les interesa la Sagrada Escritura y se van a los comienzos, van a ver que lo que les estoy diciendo no es una mentira, que es una traducción real y que la Sagrada Escritura, a nivel de que sea, debe de estar, aunque algunas no las traducen más que los pastores fundadores de esas iglesias como ellos quieren, pero está traducida de los manuscritos originales. Después hablaremos sobre la Sagrada Escritura, cómo empezó, porque mucha gente que la iglesia la inventó. No, es otro tema, pero lo vamos a hablar. Y ahí van a entender un poquito. Luego platicamos de ese tema. Más adelante. Aquí vemos algo muy interesante. Los primeros en escandalizarse y que se quisieron ir y se fueron los judíos. ¿Por qué fueron los judíos los primeros que se fueron? Porque ellos entendieron perfectamente bien lo que el Señor les decía. Este nos está diciendo que nos lo vamos a tragar. Pues está loco. Ellos sí entendieron. Los otros estaban medio amenazados, pero los judíos no. Este le está diciendo que nos lo vamos a tragar. Pues ¿cómo lo vamos a comer? Yo no soy caníbal. Vámonos. Vamos a comer mejor otra cosa. Pues en vez del Señor Jesucristo. Ellos huyeron primero porque ellos sí entendieron. Sí conocían la Sagrada Escritura y conocían las palabras y conocían el griego, conocían los idiomas y ellos entendieron que ya cuando dijo trogo es tragar y masticar. Los segundos que vemos aquí que se fueron muchos de sus discípulos que ya lo conocían. Que un día anterior estuvieron con él en la multiplicación de los panes y lo vieron que los apóstoles se fueron a una barquita al otro lado del lago y nuestro Señor Jesucristo no se fue, se quedó orando, pero cuando ellos llegaron y se le adelantaron, él ya estaba ahí. Supieron que había milagros, supieron que convirtió tres peces y 2 panes para alimentar a 5,000 hombres. Y ellos iban atrás de él porque hace milagros y para que no se dé comer. Y eso no les asustó, los milagros que hacía, pero cuando dijo, al que se van a comer el verdadero pan que les va a dar vida eterna soy yo, se asustaron y se fueron. Y los terceros aquí con una interrogación, que no se fueron, pero que también estaban con cara de interrogación, volteó a nuestro Señor Jesucristo y les dijo por cómo los vio. ¿Y qué onda ustedes? Ya se fueron los judíos, ya se fueron mis discípulos. ¿Y ustedes qué onda? Para empezar es duro esto, 5,000 o 6,000 personas que lo habían seguido, que tenía años predicándoles, que se los había ganado, que se los había granjeado. Y los corre diciéndoles esto. Y se van. Vámonos. El que no quiera, vámonos. Se fueron los discípulos, se fueron los judíos y a los apóstoles, ¿qué onda? Y una vez para quedarme solo. ¿Ustedes también se quieren largar? No, Señor. Nosotros sabemos que eres el Santo Dios. Te hemos visto obrar milagros y sabemos que tienes el poder de hacer lo que dices y lo cumples. Y entonces, en la boca de Pedro, aceptaron las palabras con fe. Que fe es creer en algo por la autoridad de quien lo dice. Oye, que los hoyos negros existen. ¿Quién lo dijo? El astrónomo fulano de tal. Creo. Porque es una autoridad sobre mí que lo sabe y lo dice. En todo creemos en dogmas. Porque un dogma o tener fe en algo es creer en algo que no vemos,
pero por la autoridad de quien lo dice, porque tiene los estudios y la preparación. Aquí lo que vemos que es impresionante es que nuestro Señor Jesucristo se queda callado y no hace nada, absolutamente nada. ¿Qué hubiera hecho yo? Porque yo te diría, espérense, no se vayan, se las voy a poner más bajito, se las voy a ir desglosando poco a poquito con el tiempo. No, Él les habló de una verdad y dijo, el que la quiera creer, que la crea, y el que no la quiera creer, que no la crea. Aquí estamos viendo si nuestro Señor Jesucristo, para empezar, como hace rato decíamos, ¿por qué los católicos adoramos un pan en el templo? Si Él, que es representante del Dios Todopoderoso, del Padre Eterno, y odia que nosotros seamos idólatras, hubiera cometido una gran injusticia contra nosotros permitiéndonos estar postrados ante un pan adorándolo, si no Él es el que es el pan. Y como Él es Dios y Él es el pan, no, al contrario, le agrada que le adoremos. Nos hubiera dejado confundidos nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también otro pasaje de la Escritura que dijo en la última cena nuestro Señor, cuando instituyó en el Jueves Santo la Sagrada Eucaristía, que conocemos nosotros, que es acción de gracias, que significa acción de gracias. Dice, mientras estaba comiendo, tomó Jesús un pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos les dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dada las gracias, las dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre. Así con las palabras, sangre de la alianza nueva y eterna que es derramada para mucho para el perdón de los pecados. Cuando nosotros, dice, y al final dice, hagan esto en memoria mía. Vamos a hablar de las palabras originales y de los conceptos originales. La palabra original que usó en griego cuando dijo hagan en memoria es amnanesis. Amnanesis quiere decir en memoria mía, pero tiene un significado que se usaba en el Antiguo Testamento que quiere decir de sacrificio. Un significado de sacrificio. Hagan esto en memoria mía como hacer presente de nuevo un sacrificio. Podemos irnos al Antiguo Testamento también para no entretenernos mucho, rápidamente. La institución de la nueva alianza que hace nuestro Señor Jesucristo con su sangre corresponde a la institución de la primera alianza. Por eso hemos hablado que el Antiguo Testamento nos tiene un poquito oculto el nuevo y el nuevo viene a descubrir el antiguo. En Éxodo 24 nosotros leemos que entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Dios ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Jesús instituye su nueva alianza, al igual que Dios hizo con Moisés al instituir la alianza en el pueblo antiguo. En la nueva alianza Jesucristo toma ese lugar de la antigua y viene a darle plenitud a la palabra de Dios. Nosotros vemos que los hebreos en el Antiguo Testamento comían el Cordero Pascual, celebrando la Pascua, que es el paso del Señor cuando estaban de esclavos en Egipto y pasa el Señor y los libera. Entonces vemos en Éxodo 12:13 que dice, y la sangre será la señal en las casas donde viven, y verán la sangre y pasaré de ustedes y no habrán ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Venía el Dios Todopoderoso, el Eterno, el Padre, a salvar a su pueblo, rescatarlo de Egipto, pero con una condición, que se prefigurara la nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo por medio de un cordero. Dice San Juan el Bautista, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, y se le reconoce a nuestro Señor Jesucristo siempre como el cordero. Al igual que en el Antiguo Testamento con los hebreos, se sacrificaba un cordero. Dice así, ustedes escogerán un cordero sin defecto, macho. Toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. Y en cada casa en que lo coman ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Y comerán así, con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé y es palabra de Dios. Si el Cordero Pascual era prefigura del nuevo Cordero que es Cristo, aquí lo estamos viendo exactamente y vamos a ver algunos detalles, leer unos poquitos pasitos más de la Escritura para ver algunos detalles de estos párrafos de la Escritura. Yahvé dijo a Moisés y Aarón, entonces estos son los ritos para la celebración de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella, excepto el esclavo, comprado con dinero, con tal que haya sido circuncidado. El extranjero que reside en Israel o que trabaja a tu servicio no la comerá. El cordero se comerá dentro de la casa. No se sacará fuera ni un solo pedazo, ni se le quebrará algún hueso. Hago un poquito más de énfasis en estas palabras porque es importante para entender esto. Toda la comunidad de Israel observaba este rito. Si algún extranjero residente quiere celebrarla, tiene que circuncidarse los varones de su casa, decía. Entonces podrá participar como cualquier persona del país. El que no esté circuncidado no pueda comer la palabra de Dios. Aquí vemos exactamente lo que está pasando con nosotros los católicos. El antiguo cordero sacrificado por la Pascua, por el paso de Yahvé, no lo podía comer más que los que eran del pueblo. Aquí el nuevo pueblo de Dios, donde entramos ya todos, judíos, paganos, cristianos, todos los que se hayan querido aferrar a que Cristo es Dios y a la Iglesia Católica, que es una iglesia universal que acepta a todos, porque me han dicho, no acepta a todos, la Iglesia Universal Católica acepta a todo el mundo con tal de que crean
que Cristo es Dios y que sigan lo que vino a decirnos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en la Buena Nueva, ¿ok? Dice, solamente ahorita en este momento es igual que en el pueblo judío, el nuevo Cordero, que es el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, solo pueden comerlo los de la familia. ¿Quiénes son estos? Los bautizados, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y también observamos la semejanza en el antiguo Cordero sacrificial, porque dice, a este Cordero que se le va a comer, para que veamos que si es el mismo Cordero el que está hablando, que es prefigura, no se le quebrará ni un solo hueso. Vamos a leer una palabra del Nuevo Testamento para ver cómo nuestro Señor Jesucristo es el nuevo Cordero. Y dice así: fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Y todo esto, dice la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, sucedió para que se cumpliera la Escritura. ¿De cuál hablaban? Porque no había Nuevo Testamento escrito en ese tiempo. Del Antiguo Testamento. No se le quebrará ni un solo hueso al Cordero. Se comerá dentro de las casas y solo los circuncidados. Hablamos, los bautizados son los que pueden comer porque a los demás no les hace efecto alguno. No se le quebrará un hueso. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y no se comerá fuera de la casa. Será dentro de la casa. Estamos hablando de la casa de Dios, que es el templo que tenemos los católicos, donde dicen que adoramos al pan y no lo comemos. Pan que nos da vida eterna. Cómanlo también ustedes. Vamos a ver aquí otra parte de la Escritura. Vamos a acabar. Esto es un poquito extenso. Hice lo más reducido que se pudiera para ver si podemos entender un poquito. Y nos dice, por ejemplo, nuestro hermano San Pablo. ¿Usted ha escuchado que San Pablo dice: cuando vayan a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, examínese cada quien, porque si lo comen en pecado van a comer su propia condenación? La Sagrada Eucaristía tiene dos funciones, hablando de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Tiene dos. Te puede llevar a la vida eterna, te puede llevar a la muerte. Si lo comes en pecado mortal, en desgracia, ofendes a aquel que es el pan de vida eterna y te causa condenación, lo dice San Pablo, no lo digo yo. Si lo comes bien, te produce efectos de vida eterna. Un pan normal, como dicen las personas, están conmemorando y con un solo pan levantan un pan normal. A mí, si me lo como y está echado a perder, lo más que me puede dar es deposiciones. Pero no me va a mandar, si me explico, no me va a mandar a la condenación eterna. Y un pan, por más rico que esté, lo único que va a ser una satisfacción de que estuvo sabroso, pero no me va a dar la vida eterna. El pan que nosotros comemos y que nosotros adoramos, lo hemos visto ahorita porque es nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad en presencia real en la Sagrada Eucaristía. No porque yo lo dije, no porque yo lo quiera, porque lo dijo. Y les podemos decir, y ustedes también, si quieren marchar. Yo no me quiero marchar, Señor, tú nada más tienes palabras de vida eterna. Dice: pues cuantas veces coman este pan y beban este cáliz, anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor, reo, preso. Examínese pues el hombre a sí mismo y entonces coma el pan y bebe el cáliz. Pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Es palabra de Dios en la boca de nuestro hermano San Pablo. Entonces aquí podemos ver que un pedazo de pan, si fuera nada más como ellos dicen, no nos causaría ninguno de estos efectos. Ni nos daría vida eterna, ni nos condenaría. Hay algunas cosas que les quiero comentar. Por ejemplo, los satánicos. Hablando de los satánicos. Oye, no hables del mal, no hables del demonio. Un buen conocimiento del mal nos lleva al bien. Un buen conocimiento que yo tenga el demonio me lleva al bien, porque sé contra quién estoy luchando. No hay que asustarse de estas cosas. Los satánicos saben reconocer la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Si no, nos arriesgarían y se meterían en los templos a profanarlos y a robarse las hostias sagradas para profanarlas y hacer porquerías arriba de la hostia, porque ellos saben que el que están profanando es el cuerpo santo de Cristo. Se los voy a poner con un ejemplo de una persona que se convirtió al catolicismo, un satánico. A él le encargaron, ya tenía un tiempecito, sí, pero para subir de grado en el nivel satánico le dijeron: sabes que te toca ahora, tú vas y te vas a robar una hostia y no la vas a traer, una hostia consagrada. Y fue muy nombrado esto aquí. Sí, y fue real. Sí. Él fue y a la hora que el padre le dio la hostia le dijeron: cuando te la dé, tú haces como que vas a estornudar, te la sacas de la boca y te la llevas en la mano y te pelas y vámonos, te la traes para acá, porque vamos a ser un porquerillero con el cuerpo del Señor de ellos, de su Señor Jesucristo, porque el Señor de ellos es Satán. Este cuate se la puso en la boca y le dio pena, volteó, y cuando sintió, pues se le empezó a desbaratar y ya no se la pudo sacar de la boca. Pero dijo: bueno, no hay bronca. Ahorita voy, compro unas hostias donde la ven, ya sé que los comento a las monjitas, compró una doble así, la hizo, se llevó la figura, llegó, la guardó muy bien en su pañuelito, y cuando iba entrando la secta satánica dijeron: detente, alto ahí. Eso que traes no es el Señor Jesucristo. Eso es un pan sin consagrar. Ahí no está la presencia real de él, su Señor Jesucristo. No está. Y todos lo reconocieron, se les pararon los pelos por encima. Ahí no está, eso es un pan. No nos quieres ver la cara de tontos. Cuando él reconoce esto, agarra esa hostia, se da la vuelta y empieza a correr, llore y llore, reconociendo que estaba en el bando equivocado.
¿Cómo es posible que aquellos, si Dios existiera, es el Todopoderoso y está arriba de su Dios, que es Satán, y es más poderoso que él, y ellos están reconociendo que sí, que es real la presencia? Y se fue llorando y se convirtió al catolicismo. Un satánico reconociendo, y los católicos mismos a veces no lo reconocemos. Yo les voy a decir alguna cosa. ¿Se recuerdan el milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo en las bodas de Canaán, que convirtió unas jarras enormes, bueno, jarras, unos tambos enormes, no sé cuántos cientos de litros en vino? Sí, por hacerle un favor a su mamá y porque casi le ordenó, como dice el padre. ¿Saben por qué les hizo el milagro? Porque nuestra Madre Santísima les dijo, hagan lo que les diga. Y por dentro pensó, porque yo ya se lo dije. Porque ella sabía cómo le amaba a su Madre Santísima y cómo a través de ella le arrancó el primer milagro. Y nuestro Señor Jesucristo, que no miente, dice, me vas a hacer que adelante mi hora. Y la adelantó. Todo lo que tenía planeado lo adelantó por un favor a su madre. Es otro tema, después hablaremos de la Santísima Virgen María. Bueno, ahí les va lo que dice San Ambrosio, y tiene mucha razón. Si la palabra de Jesús, que es tan poderosa, sabemos que es poderosa, para crear cosas que no existían, hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárense las aguas de las tinieblas, sepárense las aguas de las tinieblas. Y exista vida en el mar, y existió vida en el mar. Dice, si tiene esa fuerza como para crear cosas que no existían, con cuánta más razón las cosas que ya existen puede más fácil convertirlas en otras. Él puede decir, hágase el sol, y se hace el sol. Y algo que ya existe, un pan, ¿no lo puede convertir en su cuerpo y en su sangre? Entonces no creemos que sea Dios. Otra, ahí les va. Cirilo de Jerusalén dice, Jesús mismo se ha manifestado diciendo del pan, este es mi cuerpo. ¿Quién tendría el coraje, si el propio Dios está diciendo este es mi cuerpo, de dudar de él? Él mismo dice, esta es mi sangre. ¿Quién es el que lo pondría en duda? Dice San Ambrosio al final, aquel que transformó en Caná el agua en vino, que no puede cambiar el vino en sangre. O sea, es lógica nada más. La fe se razona, la fe no se va a ciegas. Yo creo en Dios porque mi papá y mamá dijeron que sea Dios. No, la fe se razona. Para eso Dios nos dio la inteligencia y la razón está peleada con la fe. Más bien, cuando uno conoce a Dios, somete su voluntad a la fe de Dios. Perdón, somete su fe, somete su voluntad a la fe, que es el creer en Dios y en lo que Dios le dice. Me gustaría decirte algunas cosas que yo sé que no van a creer, si eso no viene en la escritura, pero todos lo pueden comprobar. Está el doctor Ricardo Castañón comprobando milagros científicos hace más de 30, 40 años. Él era ateo. Han habido hostias que sangran de repente cuando el sacerdote mismo que está profesando de duda de la presencia real, porque un sacerdote es un humano igual que todos y tiene sus dudas y todo, y está en su derecho humano débil, se convierte en sangre. Y ha habido análisis porque dicen, la ciencia acaba con la fe, ¿no es cierto? La ciencia misma ha resaltado y ha checado, hay testimonios escritos, hay oficios donde de los doctores más fregones de Estados Unidos y a nivel mundial donde dicen, ¿sabes qué? Esto que apareció aquí es sangre y es carne humana de tipo AB. El mismo milagro del anciano es el mismo milagro de Argentina cuando el que tenemos ahora como Papa Francisco era el arzobispo de allá, hubo ese mismo milagro, pero ahí les va. Oye, si pusieron sangre, pero los doctores se asustan porque dicen, no nomás es sangre y es carne, sino que se tomó esta muestra de un ser vivo, un ser que sufrió muchísimo, por eso tiene tal ventrículo inflamado, lo atormentaron y sufrió tremendo, y esto está sacado de un ser vivo. Incluso cuando nos lo trajeron, veíamos todavía la presencia de glóbulos blancos, y los glóbulos blancos salen para defender al cuerpo, pero una vez que el cuerpo muere desaparecen, todavía con glóbulos blancos, como si estuviera palpitando y latiendo. Este pedazo de carne es carne viva, carne de un ser humano, porque Cristo 100% hombre y 100% Dios, vivo. Véanlo, no me crean a mí. Métanse a estudiar los milagros eucarísticos y no nos dejemos de llevar, por como dice nuestro Señor, he venido yo en mi nombre y a mí que soy Dios no me creen, vendrán otros su nombre y les creemos. A ellos vamos y les creemos y no le creemos al Todopoderoso. Bueno, hagámoslo por medio de la ciencia, para que sepan que lo que les estoy diciendo es real. Y últimamente nada más, uno que me gusta mucho, un milagro que no hay una patente, o sea que no se puede probar científicamente, pero que hubo más de como 1500 personas presenciando en los tiempos de San Antonio de Padua. Él profesaba mucho que la Sagrada Eucaristía estaba en la presencia real de Jesucristo y hacían procesiones con el Santísimo, y una persona que no creía al pueblo le dijo, ¿sabes qué onda? Eso es una mentira, es una farsa. Vamos a hacer un reto delante de toda la gente y vamos a ver si es de veras Dios, si es tan poderoso. Voy a dejar a mi burra encerrada tres días sin comer absolutamente nada y nos vamos a ver aquí en 3 días en la plaza. Tú te traes a tu Señor, que dices que es el pan que da vida, y a ver si mi burra prefiere su alfalfa que le voy a dar muriendo de hambre o el pan que le da vida. A ver qué dice mi burra. ¿Qué te parece? Pues de acuerdo, quedaron. San Antonio de Padua oró, llegaron a la presencia todos al tercer día, en delante de 1500 personas. Está escrito, no puede ser científicamente comprobado, pero está escrito, las personas que lo vieron, ateos, creyentes, protestantes, de todo tipo lo vieron. Cuando San Antonio de Padua levanta, para esto el Señor le tira la alfalfa, el burro empieza a caminar hacia
hacia la alfalfa a comérsela, pero San Antonio de Padua levanta a nuestro Señor Jesucristo oculto dentro de ese pedazo de pan que ya se transubstanciación, que cambió la esencia, la sustancia de abajo, más no el accidente de arriba que se veía como pan. Cuando la levanta San Antonio de Parra, viene el burro caminando, se regresa y no se la come, se hinca, se postra, dobla sus rodillas ante la presencia real de Jesucristo. Un burro. Hermano, no te sientas menos que un satánico, ni menos que un burro. Cree por la autoridad de aquel que te lo dice. Oh, muy bien, hermano.